Y le aprecio al abogado Raúl Mejía, el representante de García Cabeza de Vaca, que me tome la llamada telefónica. Abogado, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, no representa yo al gobernador, pero sí, muy buenos Perdón. días, Luis. Saludos a ti y a tu auditor. Aquí me pasan información, fake news, pura fake news. Ya ve cómo son las cosas, don Raúl Mejía. No se preocupe usted, no se preocupe usted. Oiga, a ver, cuénteme, ¿qué está pasando con el caso Cabeza de Vaca? Bueno, es un procedimiento complejo, es un procedimiento constitucional, está establecido en el artículo 111 y es un procedimiento de declaratoria de procedencia de la acción penal. Ciertos funcionarios públicos tienen una protección constitucional que los protege, es un presupuesto para el ejercicio de la acción. Los jueces, el Ministerio Público, las fiscalías no pueden iniciar un procedimiento de persecución penal o de acusación penal si no se levanta o si no se retira esta protección, ¿no? Y tenemos dos tipos de funcionarios, el funcionario federal y el funcionario o los servidores públicos federales y los servidores públicos locales, ¿no? Tienen tratamientos diferenciados en el artículo 111. Porque como tenemos además delitos federales y delitos locales, pues pueden los servidores públicos locales cometer delitos federales. Y este es el procedimiento en el que nos encontramos. La acusación es de haber cometido delitos federales por parte de un servidor público local, en este caso particular por el gobernador del estado de Tamaulipas. Y la pregunta, y realmente como nos acercamos al procedimiento, es quién realmente o cuál es el órgano, cuál es la legislatura que puede realmente levantarle la protección. Vivimos en un estado federal, el estado federal está básicamente decidido en la Constitución, artículos 39, 40 y 41, y hay un equilibrio entre la soberanía federal y la soberanía estatal. En principio, pareciera que el artículo 111, en particular su párrafo quinto, dice que a los servidores públicos locales no les puede retirar el fuero la legislatura federal, sino que pasando todo el procedimiento, la legislatura federal colaborará con la legislatura local para que sea esta la que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y sea esta la que le retire el fuero, no la federal directamente. Entonces, realmente aquí la discusión, entiendo, es evidentemente el Estado no entraría, porque he leído cosas muy extrañas, hasta rebeliones, insurrecciones. El Estado realmente está en una posición dentro del Pacto Federal donde puede su propia legislatura evaluar las condiciones de la acusación y yo entiendo decidir en un momento dado si realmente hay elementos, por un lado, condiciones penales, o si hay una intencionalidad política en la acusación. Dígame algo, abogado. A ver, aquí yo entiendo que los abogados se mueven mucho en el tema del deber ser, que no siempre es lo que es, pero se enseña ahí en el primer semestre de Derecho, ¿no? Esa gran diferencia entre lo que debería de ser y lo que marca la norma y lo que al final de cuentas pues termina por ser. Hoy el asunto se antoja muy político porque, cierto, yo coincido con usted, hay gente que bueno, pues ha escrito ahí casi que hasta en San Lázaro van a incendiar y le van a quitar la potestad a el Congreso tamaulipeco. O sea, es algo que si se hace, se tendrá que hacer a posteriori, no a priori, tendría que hacerse después, tendrían que reformarse, tendría que hacerse muchas otras cosas. No es así como que nomás enchilame una. Pero yo sí quisiera conocer su opinión, si me permite. Híjole, claro. Yo sé que a veces a los juristas y a los jurisconsultos no les gusta mucho esto, pero un poquito más allá de jurisconsulto, un poquito más allá de la técnica, don Raúl Mejía, porque hay gente que está escuchando y dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Y yo qué? En torno a un asunto que hoy tenemos y que me gustaría que pudiéramos entender. Hay una elección. Hay un acusado que es el gobernador García Cabeza de Vaca, que lo acusan de lavado de dinero, que lo acusan de vínculos con el narco, que lo acusan de cosas severísimas, oiga. Y lo que mucha gente lee es, el gobernador en Tamaulipas tiene un Congreso que lo protege y a nivel federal los adversarios, llámese el presidente si se quiere, tiene un Congreso en contra, ¿no? Es como si al final la clase política se protegiera entre sí y el ciudadano de a pie del medio se queda como, bueno,
y pues yo qué, ¿no? Yo dónde leo, cómo lo hago, cómo le podría explicar, nos podría explicar don Raúl Mejía con toda la experiencia que tiene este tema, claro, o sea, cómo explicar que hoy estamos frente a lo que puede terminar por ser más bien un vaivén, un choque político, más allá de un asunto que obviamente es muy pasional para quienes gustamos del derecho, en torno al tema jurídico. ¿Cómo lo leería usted, don Raúl? A ver, es evidente, y creo que lo has descrito muy bien, el problema en el que estamos en este momento es el problema de un choque político entre la Federación y un Estado. Como tú mismo lo describiste de manera muy clara, hay elementos para decir, hay una acusación que puede tener elementos políticos y hay una defensa por parte del Estado de Tamaulipas de sus propios funcionarios porque circunstancialmente cuenta con una mayoría dentro de su propio Congreso que en un momento dado podría, digamos, en la segunda parte del procedimiento, una vez que la declaratoria federal se comunicara al Congreso local, decir o proteger al gobernador. Eso es correcto. Sin embargo, hay que ser bien claro que el procedimiento de protección política o la condición del fuero o de la protección política de los servidores públicos no prejuzga sobre la acusación. Entonces, una vez terminado el ejercicio del cargo, se puede perseguir al funcionario. El fuero solo protege, o la protección constitucional de no procedencia del juicio penal, claro, solo protege mientras está en funciones. Entonces, es importante entender o visualizar que no es una condición que genera impunidad, ¿no? Claro. Aún o sea, tanto funcionarios federales como funcionarios locales que tienen esta protección justamente están blindados por la condición política de su cargo, ¿no? Claro. Para justamente que no se utilice políticamente. Si nos volteamos a la historia de la Constitución mexicana, anteriormente y durante toda la primera parte del siglo XX, se utilizó la desaparición de poderes, que también es un instrumento que está en la Constitución, está en la fracción sexta del artículo 76, y el Senado tiene la posibilidad de constatar, es una cosa muy curiosa, porque constatas la desaparición de poderes, pero se utilizó de manera política para mantener a los gobernadores controlados, digamos. Ahí tenemos un ejemplo de 60 y tantas, hay contabilidades en el siglo XX de 60 hasta 70 desapariciones de poderes por parte del Senado para el control de gobernadores. Parte del problema de todo esto es que las entidades federativas, hay que entenderlo, tienen una calidad soberana, igual que la Federación. Como tampoco podría la Cámara de Tamaulipas retirarle el fuero a un funcionario federal por la comisión de un delito local. Exactamente, yo creo que ahí es una clave, ¿no? O sea, al final de cuentas, entender, ahora que nos gusta tanto el tema de historia y ahora que se dan tantas clases de historia de manera gratuita, entender el por qué viene este asunto de fuero. No solamente es por la protección y que muchos se han pasado de lanza y han abusado de él como si no hubiera mañana, pero también es cuando, pues de pronto puede haber un riesgo totalitario, autoritario, de quererle quitar el poder a un adversario y le inventas lo que sea, que es narco, que lava dinero, lo que sea se le inventa a una persona y bueno, pues se utiliza para fines políticos, ¿no? De acuerdo, y de nuevo, es que las cámaras no pueden evaluar como lo hace un juez, si hay elementos, ¿no? Aun cuando las leyes de responsabilidad, en particular la federal, dice que hay que evaluar los elementos del delito y la probable responsabilidad. Una cámara política no evalúa realmente si un sujeto cometió o no cometió el delito. Exacto. Más bien lo que la Cámara evalúa es si hay elementos políticos en la acusación. Exacto. Y si hay razones para levantar o no. Y repito, lo importante es que al final de su cargo, el servidor público puede ser perseguido. El servidor público tendrá que sujetarse a proceso penal. Digo, por eso pues vemos servidores públicos brincando de puesto a puesto. Sí, buscando el fuero siempre. ¿no? Pero, digamos,
independientemente de esto, siempre hay una condición. En el momento que se termina, recordemos a Javier en Veracruz, es el momento en que termina el encargo, es el momento donde el servidor ya no tiene una protección. Esta protección no sigue a la persona, protege a la función. Entonces, la verdad, en este momento, mire, ni siquiera para pronunciarme sobre las condiciones de la averiguación penal o sobre la carpeta de investigación, porque no soy especialista de entrada. Pues ahí está el asunto, don Raúl Mejía. Le aprecio mucho, abogado, que nos haya tomado estos minutos aquí en MBS, y estamos al habla, si nos permite. Claro que sí, estoy muy a la orden, Luis. Muchas gracias por la entrevista y al contrario, por la oportunidad de hablar contigo. Muchísimas gracias, un gustazo poder platicar con usted. A ver, aquí nadie está hablando sobre la inocencia o la culpabilidad de García Cabeza de Vaca. Lo que sí es que va usted a ver, como lo hemos venido viendo, un manejo súper político de la justicia. Y ese es el asunto polémico de fondo. A García Cabeza de Vaca se le acusa de lavado de dinero, se le acusa de vínculos con el crimen organizado, se le levantan investigaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera, pero, a ver, eso también es muy interesante, no todas estas acusaciones forman parte de lo que podría llegar a ser el juicio de desafuero. Y un juicio de desafuero que además se haría en medio de una elección. Una elección que considera el oficialismo puede llegar a perder en un estado, Tamaulipas, donde no necesariamente es tan bien vista la Cuarta Transformación. Todos esos elementos, independientemente, insisto, de la culpabilidad o inocencia del gobernador de Tamaulipas, tendrían que analizarse a fondo. Escuche esto.